Hola mis queridos y mis queridas cáncer, bienvenidos, bienvenidas a esta lectura especial donde vamos a hablar con mis solteritos. También vamos a resolver dos preguntas especiales para ti: ¿qué siente y qué piensa realmente de ti tu persona especial? Vamos a iniciar con un mensaje general para ustedes con esta cartita muy especial. Te dicen: el tiempo no acabará con tu juventud, mi querido y mi querida cáncer. Así que bueno, a renovarte y no te sientas pasado de tiempo ni pasado de moda. Tú eres una persona de esas que siempre están vigentes, ¿listo? No pienses que porque tienes pocos años, no estás acorde a las circunstancias. Tú puedes y mucho más de lo que tú te imaginas. Si quieres que ore por ti, escríbelo en los comentarios del video. Yo te respondo con un like y con un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti, mi querido y mi querida cáncer. Bueno, ahora sí vamos a comenzar nuestras lecturas, también invitándote a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones, y me puedes seguir en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Vamos a comenzar con mis solteritos. Quiero que pienses en esa duda que tienes en este instante y las cartitas te van a hablar ya mismo. Te dicen mucho cuidado, alerta, mi querido y mi querida cáncer, porque hay situaciones que tú no estás viendo o que no te están dejando ver, o que te dijeron algo y que realmente no es así como tú lo estás pensando, como lo estás creyendo. Mucho cuidado con los gastos. Mucho cuidado con gastar más de lo que te ganas en estos días. Esto te podría traer problemas para realizar objetivos en tu futuro. No te dejes influenciar por otras personas. Mejor tú haz tu presupuesto de tus ingresos, de tus gastos, y solamente déjate guiar por eso. ¿Listo? Tampoco te estoy diciendo que seas un tacaño, una tacaña y que nunca te des un gusto. Hazlo, pero mm, tú, con tus conocimientos y con tu propio presupuesto. Y de esa manera vas a poder avanzar, crecer, y vas a poder tener esa riqueza que tú siempre has anhelado. Sí, hazlo. Definitivamente tú eres una persona de una agilidad mental bastante fuerte, tienes unas ideas muy claras, a ratos como que eh, mm, listo, de eso se están aprovechando otras personas para o sea, tú crees que no te están influenciando. Bueno, pero a la larga sí, y lo hacen de una manera muy sutil, pero es solamente para que tú los beneficies a esas personas, especialmente de una manera, de una forma económica. Así que esas ideas que tú tienes de seguir adelante, de crecer, no las dejes a un lado por estar haciéndole caso a otras personas que realmente lo único que quieren es pasar el momento. Vamos a ver qué más te dicen tus guías espirituales. En este momento, en esta ocasión, llegan ideas, noticias muy buenas, muy positivas, tal vez algo relacionado con la salud de una tercera persona que está alrededor tuyo. Hay una decisión muy importante que tomar con respecto a esta situación. No le teman y no le temas tú tampoco a los tratamientos, a estos tipos de situaciones médicos, especialmente te estoy diciendo en este instante. Podría ser una persona muy cercana a ti del signo Géminis, Libra o de Acuario, o también tú mismo, ¿listo? Quien tenga que irse a hacer checar. No le tengas miedo a este tipo de situaciones. eh, y no des por demás ciertos síntomas, tal vez cierto dolor de cabeza, cierto dolor aquí, cierto dolor acá, en el pecho, en tu estómago o en tus piernas que estés teniendo en este instante. Ve a hacerte checar. Este no es momento de culparte, es momento de rectificar aquello que tú hayas hecho mal, especialmente contigo mismo, contigo misma. Listo, en eso que tú te has sentido como muy incómodo haciéndolo. Eso, más bien no permitas que te dejes influenciar. Ten mucho cuidado con documentos que podrías estar perdiendo.
mucho cuidado y son documentos importantes, ¿no? No los dejes así como ponlos en alguna caja de seguridad o en tu armario, en un lugar que esté con llave, pero no los estés dejando por ahí en este instante. El arcángel Miguel te dice en este momento, delega. Se está moviendo a una velocidad constante y el ritmo te pide que delegues trabajo o entres en asociación con personas que puedan acompañarte y compartir el trabajo contigo. Te estaré guiando durante estos cambios. Wow. Viene para ti una expansión maravillosa con respecto a la economía, especialmente donde vas a tener que contratar personas. Entonces ya mismo comienza a ver quién vibra contigo, quién es honesto, con quién puedes trabajar. Comiénzalo a ver ya mismo porque viene un momento de expansión. Momentos de expansión para ti, gigantes con respecto a tu economía, a tus estudios, a tu trabajo, a tus negocios o emprendimientos. Bueno, esa ha sido la lectura para ti que estás solterito y solterita. Ahora vamos con mis parejitas. Quiero que pienses ya mismo en tu persona especial y pregunta qué siente por mí esa persona, qué siente por mí ese personaje, y ya mismo las cartas van a decirlo. Es una persona que está algo desilusionada de ti. No te digo que no te quiera, pero es alguien que, mira, eh, siente a ratos como que tú tienes una tercera persona. Aquí no sale infidelidad, pero se desilusiona por eso. Tal vez tú le estás dando a entender ciertas cosas a esa persona y es momento de aclararlas. ¿Listo? Es alguien que te ama con pasión, que se siente orgulloso, orgullosa de ti y que quiere realmente estar bien contigo. Y eso, ese amor que siente por ti, le genera a ratos como cierta incertidumbre, inseguridad. Yo digo que esto más que todo se trata como de heridas de niño, de niña interior. Es una persona que ha tenido abandono por parte de alguien que él o ella quiso mucho, ya sea padre, madre o pareja, alguien con quien contaba y que en determinada manera lo traicionó y piensa que las demás personas también lo van a hacer. Listo, eso es lo que piensa tu persona especial y lo que siente en este momento. Vamos a ver qué piensa realmente de ti tu persona especial en este instante. Piensa lo mejor de ti, piensa contigo en familia, piensa que tú eres como un premio para él o para ella, alguien que siempre había estado esperando, que enfrenta los problemas y dificultades con mucha tenacidad. Es una persona que piensa contigo para largo, para un matrimonio, para unirse a vivir juntos, para una familia. Eso piensa realmente de ti, es alguien que realmente te inspira. Mira, si tienen problemas, dificultades, busquen la paz en los dos. Te dice tu pareja te dará paz y serás fecundo en hijos y en cosechas. Wow, mira, lo que ustedes piensen lo van a manifestar definitivamente. Tal vez tú piensas o dices, no, es que con esta persona como que no es, o aún la relación se la ve como muy flojita o algo así, pero te digo que no. ¿Por qué no avanzas un poco más con esa persona? ¿Por qué no te das una oportunidad con alguien que al parecer te quiere realmente y al parecer quiere hacer las cosas muy, muy bien contigo y casi que hasta que la muerte los separe? Recuerda que todas las relaciones tienen arriba, abajo, plano. Así son todas las relaciones y así es la vida en general. No pretendan estar arriba todo el tiempo o estar abajo todo el tiempo o estar en calma todo el tiempo. No, disfruten cada etapa de la vida, enfrenten cada contrariedad y verán que de esa manera comienzan a construir una relación bastante sólida, bastante firme. Vamos a ver qué te dice el arcángel Metatrón. Te invito a renovar y aumentar tu energía, a reanimarte para continuar con tu maravillosa vida, con tu maravillosa relación, incluso en esta etapa de cambios y alineaciones energéticas. Puedo asistirte para que tu ser se restablezca con mayor facilidad. Llámame para abrir y purificar tus chakras con la ayuda de la geometría sagrada. Entonces ya mismo vas a llamar. Bueno, todas las relaciones son como también como otro ser, como otro cuerpo y tú mismo también. Entonces, llamemos en este instante al arcángel Metatrón, dile, arcángel Metatrón,
Ayúdame a alinear mis chakras, a purificar de arriba para abajo y también el de mi relación para que crezca, avance y podamos hacer realidad nuestros sueños o nuestros proyectos. O también puedes escribir, hecho está, en los comentarios de este video. Bueno, mis queridos y mis queridas Cáncer, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.